Bueno, buenos días. Os agradezco vuestra asistencia un domingo por la mañana a una hora tan temprana y haber elegido esta charla con respecto a las otras. Mi nombre es Rubén García, trabajo como ingeniero de datos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y bueno, me gustaría primero introduciros mi empresa. Somos una empresa nacida en el año 89, hace 30 años, estamos de 30 aniversario. Estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos sede en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Informática, pueda ser la Escuela Politécnica Superior. Nace de una unión del Banco Santander, Gas Natural, que ahora se llama Natur, IBM y la propia Universidad Autónoma de Madrid, con un carácter investigador. Querían... Su core principal era servir de puente entre esas investigaciones que nacen en la universidad, los centros de investigación y, bueno, ahora recientemente también en comunidades de open source y son software que es liberado, esas innovaciones tecnológicas, aplicarlas en las empresas buscando soluciones reales del negocio de las empresas. Entonces nosotros tenemos como labor pues, hacer ese puente entre las investigaciones que surgen y los clientes. El campo principal que investigamos es la inteligencia artificial, pues en estos aspectos, el machine learning, el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos un componente muy importante en procesamiento del lenguaje natural y recientemente, que es el asunto de esta charla que nos ha traído hasta aquí, estamos investigando en reinforcement learning. No sé si alguno estáis familiarizados con el reinforcement learning, ¿alguno conocéis? ¿No? ¿Algo? ¿Poco? Bueno, pues permitidme que os haga una breve introducción. Así, a grosso modo, y en una breve frase, podríamos hablar de reinforcement learning como el entrenamiento de modelos de machine learning al uso, pero con el objetivo de aprender una secuencia de acciones o una sucesión de acciones para maximizar, con el objetivo de maximizar una recompensa, que es análogamente, es lo que conocemos en el aprendizaje humano como ensayo-error. Nosotros probamos cosas, probamos diferentes alternativas y la que mejor nos funciona para lo que queremos, pues nos quedamos con ella. Entonces, en un esquema un poco más gráfico de lo que, así introduzco también los elementos que componen el reinforcement learning, pues en primer lugar necesitamos un escenario donde soltar a la inteligencia artificial para que haga sus cosas y aprenda. Entonces, en este caso, pues es una cocina como la que podemos tener cualquiera en nuestra casa, algunos más grandes, otros más pequeñas, pero bueno, una cocina al fin y al cabo, que se denomina entorno. Lo segundo que necesitamos es nuestro agente, que es la IA que vamos a soltar en el escenario para que aprenda a hacer sus cosas. Y en este caso tenemos al pequeño 007 con licencia para gatear. Y claro, pues la IA entra en el entorno y empieza a reconocer. Le devuelve el entorno pues el estado, dimensiones, luz, distancias, objetos que tiene cerca que pueda reconocer. Entonces le devuelve un estado que pues en nuestro caso pues desde esa altura pues puede ver una cosa grande que sube hasta el techo, que hay más luz, una cosa un poco más aquí más cercana que es la encimera que sube un poco menos, las pelusas del suelo, sería. Y también conoce el espacio de acciones disponibles que puede desarrollar. En este ejemplo pues está muy claro, no va a volar, no va a saltar, andar difícilmente, se va a incorporar, gatea y decide ejecutar una acción. Entonces se acerca hasta el centro de la cocina y el entorno le devuelve un nuevo estado, unas nuevas distancias hacia los objetos, nuevos objetos que aparecen, se le ha acercado, ve los taburetes y ese nuevo estado pues aparecen nuevos objetos en su campo de visión, como puede ser este tarro de galletas que acaba de ver encima de la encimera, que para él puede suponer un estímulo positivo y él puede entenderlo como una recompensa. En este caso, una recompensa positiva, ha visto algo que le gusta y quiere acercarse a ello. Entonces, ya ha establecido que ha hecho una acción que le ha acercado a algo que le gusta o le parece mejor, o le devuelve esa recompensa más positiva. Entonces, establece una sucesión de acciones, una acción posterior va a ser acercarse todavía más a ese objeto que le interesa, que le gusta, ha decidido subirse a la encimera, le devuelve un nuevo estado que es estar más cerca de su tarro de galletas y sucesivamente pues recibe recompensas, hace una nueva acción hasta que finalmente pues ya decide que está cerca del tarro de galletas, abre el tarro de galletas y recibe su recompensa final, que ya tiene su galleta. Toda esta sucesión o esta secuencia de acciones que realiza desde el estado inicial, desde que entra en el entorno, recibe el estado inicial, su recompensa y final, las diferentes acciones, estados, recompensas que va recibiendo, se denomina, hasta el estado final, se denomina episodio. Es lo que llamamos un episodio.
Y cuando nuestro agente ejecuta varios episodios de forma secuencial, va aprendiéndose una serie de acciones que le conducen de una forma más rápida hacia su máxima recompensa. Y a esto se establece una política. Sabe que cada vez que entra en el entorno tiene que hacer unas cosas que le llevan a una máxima recompensa. Y ha establecido una política, una forma de hacer las cosas. Y en esto, pues, así un poco de andar por casa, un ejemplo muy cotidiano es lo que hacen las máquinas por detrás. ¿Cómo conocemos el Reinforcement Learning? Pues nos han llegado casos de éxito del Reinforcement Learning a través, sobre todo, del mundo de los videojuegos. O los juegos de mesa incluso. Porque son escenarios acotados con un espacio de acciones limitado y es muy fácil soltar a autómatas, a inteligencias artificiales, a moverse en esos entornos con unas normas definidas, unos espacios definidos, unas reglas, unas acciones muy limitadas y muy acotadas. Y entonces en el mundo de los videojuegos es cuando se ha conocido todo esto se ha dado a conocer el Reinforcement Learning, pues a través de noticias como que una IA de Google ha ganado al campeón del mundo de Go, que es el ajedrez chino, le pegó una paliza. Posteriormente, en una evolución, el algoritmo mejorado ha sido capaz de enseñarse a sí mismo, sin aprender de las reglas humanas, a jugar al ajedrez, al shogi, que es el ajedrez japonés, o al Go, que es el ajedrez chino, y ser un campeón del mundo. También la compañía, bueno, estos son evoluciones de estas dos compañías, noticias que han salido de la mano de estas dos compañías, de DeepMind y de OpenAI, la de Elon Musk, la compañía de Elon Musk, también en robótica ha hecho que una mano humana, una mano robótica, sea capaz de comportarse como la de un humano. Y bueno, pues hay un vídeo por ahí de una mano robótica moviendo un cubo que está numerado, que tiene las caras numeradas y va girando en el orden numérico de las caras, y es bastante impresionante. También en OpenAI va más allá y dice, pues vamos a soltar a agentes, varios agentes en un mismo escenario y que colaboren entre ellos, y han sido capaces de competir contra jugadores profesionales en el videojuego Dota 2 y les han ganado. Otras empresas, como puede ser Uber, que nada tiene que ver con la tecnología a priori, tiene que hacer investigaciones, se ha metido a investigar en el mundo del Reinforcement Learning y ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de pasarse todas las pantallas de un videojuego que se llama La venganza de Montezuma, un videojuego del Atari, bastante antiguo, que pues, en su lógica podría parecerse al Príncipe de Persia, con laberintos, acciones en pantallas que afectan sobre otras pantallas, coger llaves para abrir puertas, y es bastante complicado hasta para un humano. Y luego, pues AlphaStar es una IA de DeepMind de Google, que es una evolución de las anteriores, del AlphaGo y el AlphaZero, que además también en modo colaborativo y multiagente es capaz de derrotar a jugadores profesionales de StarCraft. Y claro, viendo todas estas noticias nos quedamos, madre de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros y de dónde salen estas cosas? Claro, nos lanzamos dentro de nuestra compañía, nos lanzamos a investigar y lo primero que llegamos es pues, a los algoritmos. Los algoritmos de Reinforcement Learning, que es para las caras de susto, no es de lo que va esta charla, es una introducción. Bueno, esto es una taxonomía, una clasificación de algoritmos que presentó OpenAI a finales del año pasado, en el que pues, se ve una división principal, que son los algoritmos basados en modelos o libres de modelos. Y por modelo en Reinforcement Learning se entiende como una función que es capaz de predecir ciertos cambios entre los estados y las acciones dentro del entorno. Es capaz de hacer una anticipación de esos estados, esas acciones y esas recompensas. Es capaz de ver la recompensa a futuro que va a recibir. O aquellas que no, que simplemente se basan en optimizar la política, que es eso que hemos visto, que es la secuencia de acciones que se van aprendiendo los agentes cuando se meten en los entornos. O simplemente que no se basan en políticas, que son el Q-Learning, que simplemente mira todo el histórico de acciones y trata de optimizar unas funciones Q, se llaman, pues que son unos pares de acción-valor. Entonces, pues este grupo de algoritmos son los más empleados ahora mismo cuando la gente se introduce a investigar o a probar agentes de Reinforcement Learning. Son este grupo de algoritmos los más utilizados actualmente. ¿Cómo podemos implementar o llegar a usar estos algoritmos? Pues, dentro de Python hay varias distribuciones que puedan ser esas. Estas son algunas, las más importantes. Pues tenemos OpenAI, que ha establecido pues, como características principales de OpenAI, pues ha establecido un estándar de
creación, de construcción, desarrollo de entornos e integración de entornos dentro de entrenamientos y, no sé, lo más conocido es el OpenAI Gym, el gimnasio que tienen, que crean los entornos, han liberado entornos de videojuegos, primero de Atari, videojuegos antiguos, posteriormente han liberado videojuegos más modernos, como pueden ser el Sonic, alguno de Sega, el Mario, y van liberando entornos y la gente también desarrolla entornos y los va subiendo al gym, los va haciendo compatibles con gyms, se establecen concursos y demás. Y luego pues, el resto son, esta es de Intel, el Intel Coach, esta es de Google, esta también es de Google. Entonces todas ellas llevan o bien la posibilidad de implementar tus propios algoritmos dentro de ese árbol de algoritmos que hemos visto o llevan implementaciones propias. Puedes implementar esos algoritmos utilizando librerías de TensorFlow en la mayoría de los casos, algunas puedes utilizar PyTorch como librería base para desarrollar algoritmos y la mayoría de ellas, todas, tienen integraciones con el OpenAI Gym como estándar de environments, de entornos, y algunas tienen integración con muchos entornos más. Hay entornos ya no solo de videojuegos del Atari, hay de robótica, hay de conducción autónoma, hay de videojuegos más modernos, mucho más modernos, como puede ser el GTA, el Doom. Bueno, el Doom no es moderno, va a salir una versión ahora, desde hace muchos años. Y luego, por otro lado, hemos visto una desarrollada, RLLib, lleva implementación de estos algoritmos y de otros algoritmos más de reciente generación, que son evoluciones de esos, que se pueden ejecutar en paralelo y de forma escalable, que se llaman algoritmos de alto rendimiento de Reinforcement Learning. Y claro, dentro de mi charla, cómo aprovechar los recursos hardware para entrenar modelos de Reinforcement Learning, pues elegimos esa librería para realizar nuestros experimentos, ya que RLLib, que es la implementación de los algoritmos, está soportado sobre Ray, que es un gestor de recursos y de procesos, que establece pues, un comportamiento, un mecanismo de proceso padre o maestro que dirige a los workers y va estableciéndose a través de un Redis, va estableciendo la comunicación entre el máster y los diferentes workers que van generando las experiencias en los entornos y van devolviéndole las evoluciones y se puede escalar y paralelizar. Y de hecho, pues el lema principal de este framework es hacer modulable y escalable el Reinforcement Learning. Y esto nos interesaba para nuestro algoritmo, para nuestro propósito, nuestro experimento, y lo que queríamos era pues, lanzarnos a probar, meterle algún videojuego como entorno y ver si nuestro ordenador era capaz de jugar él solo, pues, tal que así. Bueno, algo mejor que esto esperábamos. Y nada, pues os paso a contar el experimento. Como estamos en la cocina, pues lo voy a presentar en forma de receta. Necesitamos como ingredientes pues, el framework que os he dicho, el Ray RLLib. Necesitamos un entorno de Gym, de OpenAI Gym. Como queríamos probar las capacidades de escalado de este sistema, de este framework, lo que nos interesó fue pues, utilizar un problema sencillo, el Pong. ¿Conocéis el videojuego del Pong? Un tenis bastante básico, 2 palitos, intentando marcarse un tanto, el primero que llega a 21 gana. Y necesitamos, como se trata de un problema de inteligencia artificial, necesitamos algo de visión artificial. Claro, con estas cosas así muy genéricas, pues yo puedo ir a una tienda y comprarlo, pues sí, pues paso realmente la lista de ingredientes. Todo esto es instalable desde PyPy, muy sencillamente. La relación de librerías pues es Ray, que lleva dentro la implementación de RLLib, los algoritmos de RLLib. Tenemos el entorno de Gym y los entornos de Atari que necesitamos. Vamos a utilizan como base estas implementaciones, utilizan TensorFlow. Necesitamos hablar con la tarjeta gráfica y hacer cierto tratamiento de imágenes para la visión artificial. Y luego pues una librería de compresión para comprimir los episodios que se trasladan entre los workers y el proceso master. Y 2 librerías de sistema operativo. Y estas son las necesidades que necesitan, los requisitos que tiene este experimento, lo que tenemos que instalar. Todo ello lo podemos empaquetar en un entorno virtual de Python de una forma muy sencilla y pasamos a los experimentos. Queremos ejecutarlo en un ordenador pequeño, con poca capacidad y utilizar solo 2 cores. 2 cores es el mínimo imprescindible porque va a lanzar siempre una CPU para el proceso maestro y varias CPUs, una o varias CPUs para los procesos padre. Y la forma de configurar Ray y RLLib pues es muy sencilla porque se hace a través de un código declarativo, un lenguaje declarativo en YAML. Es muy sencillo.
En este, pues los parámetros principales es el entorno que vas a ejecutar. En nuestro caso elegimos el Pong, el videojuego de Pong. Elegimos el algoritmo que queremos implementar de toda la lista y todo el catálogo de algoritmos, pues elegimos esto, que es uno que indicaban en el repositorio que da buenos resultados y escala bastante bien. Elegimos el número de procesos que vamos a ejecutar, viendo las CPUs disponibles o que queremos dedicar a este experimento, pues decimos, siempre va a haber una para el proceso padre, pues tenemos que tener las disponibles menos una, vamos a ponerlo en el número de workers. Hay otro parámetro, que es el número de entornos, número de environments per worker, que es 5, en este caso, pues atendiendo a las capacidades de la CPU y al entorno que queremos ejecutar, son los entornos que se ejecutan de forma simultánea. Esto quiere decir que la máquina va a ejecutar 5 partidas al Pong de forma simultánea. Entonces nosotros ya vemos aquí ciertos visos de paralelización. Estamos jugando con una sola CPU 5 partidas de forma simultánea. Y el resto de parámetros pues son parámetros por defecto, pero nos hablan de la red neuronal y el tamaño de los batches que se utilizan para entrenamiento de la red neuronal. Algo os llamará la atención, usamos solo 2 CPUs para entrenar redes neuronales, para tratamiento de imágenes, pues esto puede no escalar demasiado bien. Bueno, pues para ejecutarlo simplemente por línea de comandos, rllib, lanzamos el entrenamiento y le pasamos el fichero de configuración que acabamos de generar, lo lanzamos y esto tarda más de un día. Dices, ¿puede ser mucho tiempo? Pues yo recuerdo cuando era niño jugar en casa de mi primo al Pong y pasarme semanas enteras y no ganarle a la máquina. Puede ser. Pero bueno, aún así sigue siendo lento. ¿Por qué? Bueno, tiene su sentido porque estamos trabajando con redes neuronales y vamos con solo 2 CPUs. Aunque sea un problema sencillo, le puede costar. Pero claro, a la hora de paralelizar nosotros podemos elegir. Tenemos más hardware disponible, tenemos un ordenador un poco más moderno y queremos dedicarle 5 CPUs. Pues de la misma manera cambiamos dentro del mismo fichero de configuración, le cambiamos el número de CPUs, de workers, pasamos a 4. Y en este caso ejecutando tarda alrededor de 15 horas, poco más de 15 horas. Se nota cierta mejora, escala, paraleliza, pero decimos, joder, sigue siendo lento. Claro. Pues vamos a meterle una GPU. Disponemos de un ordenador con una GPU de gamer, le hemos instalado los drivers de CUDA para poder utilizar la GPU para entrenamientos. Cambiamos la librería de TensorFlow por su versión TensorFlow GPU. Y de la misma manera, pues incorporamos el parámetro que queremos utilizar una GPU. Le decimos que de todo el hardware disponible, que nos use además una GPU. Y en este caso, a la hora de ejecutarlo, tarda solo 3 horas. Mejora por 5 solo incorporando la GPU. Una mejora bastante considerable que nos habla del escalado. Entonces, vale, muy bien. Esto para lanzarlo en un solo ordenador parece que escala, parece que funciona, parece que sí que respeta los límites de utilización de hardware que tenemos, pero queremos algo más. ¿Qué tal si lo lanzamos en un clúster? Tenemos varias máquinas disponibles conectadas en la misma red y queremos dedicar un nodo maestro con 7 CPUs y una GPU y 4 nodos de trabajo que solo van a dedicar las CPUs, 4 CPUs cada uno de ellos. Al final nos dan 22 CPUs más la CPU del máster más la GPU. Eso es un poco más de potencia. Entonces, Ray permite, en este mecanismo, tenemos que decirle cuáles son las máquinas de nuestra nube, por así decirlo, que tenemos de máquina, de nuestro sistema, que componen este clúster. Y le decimos que el nodo master, que es la máquina que tiene la GPU, lo tenemos que arrancar así, le tenemos que, antes de arrancar el entrenamiento de rllib, tenemos que declarar el clúster y le decimos que el nodo master, que es el head, está en este puerto. Este puerto es algo que configuramos nosotros ad hoc dentro de un puerto libre, que es el que utilizará Redis para la comunicación entre los servidores. Y en cada uno de los nodos worker tenemos que instalar el mismo paquete. En este caso, pues el paquete Python que habíamos declarado, aquí la versión de TensorFlow de GPU, aquí la versión sin GPU de TensorFlow, y le decimos dónde está el máster, dónde está el puerto de Redis escuchando del máster. Pero claro, no todo el mundo tiene la disponibilidad de esta infraestructura. No tenemos 5 nodos, uno de ellos con GPUs para realizar nuestros entrenamientos, o incluso puede pasar, como en nuestro caso, que los nodos para ejecutar las CPUs estén desplegadas en un data lake Hadoop administrado por Yarn, y pues nos pasaba que esto hace en sí mismo de gestor de recursos,
no tenía manera de interactuar con el YARN y no podíamos decirle a YARN que estábamos utilizando esos recursos hardware para que a la hora de lanzar nuestros procesos dentro del Data Lake, de Spark, de MapReduce, entraran en colisión o en conflicto de recursos con los procesos. Entonces, no es tan sencillo, pero descubrimos Skein. Skein es una librería que permite lanzar aplicaciones dentro de aplicaciones, en este caso Python, dentro de un clúster administrado por YARN. Entonces, no sé si alguno estuviste en la charla ayer de Big Data Live Coding, la primera que se hizo, creo que en esta sala, hablaron algo del Skein, la librería Skein. Pues de la misma manera, pues la instalas muy sencillamente, es una librería Python normal, y de igual modo que los entrenamientos de Relief, se configura con un YAML. Es muy sencillo. Le dices esto, dice, quiero desplegar mi clúster de Ray, en él solo vamos a desplegar los workers, el nodo maestro con las GPUs lo tenemos fuera del Data Lake, y queremos lanzar los 4 workers utilizando 4 CPUs de cada uno dentro del Data Lake. Pues configuramos esto y le decimos, le pasamos el paquete Python que necesitamos ejecutar en los workers a través del files, le decimos a YARN que queremos reservar 16 CPUs, en este caso 4×4, y ejecutamos lo mismo, el Python, Ray, Start, y le apuntamos al master y le decimos, le especificamos que dentro de cada uno de los nodos utilice solo 4 CPUs. Y de una manera muy sencilla ya no tenemos conflictos de hardware entre nuestros experimentos. Podemos lanzar simultáneamente en el Data Lake nuestros trabajos de Spark o de MapReduce o utilizar la base de datos Hive, si la tenemos, y podemos lanzar experimentos de Reinforcement Learning sobre esas CPUs sin que entren en conflicto. Nos ha venido muy bien. Entonces, pasamos ya a levantar con este simple comando. Le decimos al Data Lake que queremos lanzar esa aplicación ahí, entonces ya se nos prepara o se nos instancia el clúster de Ray utilizando esos recursos de hardware y ya podemos configurar el entrenamiento. Recordemos las CPUs que teníamos, 23 en total, una para el proceso maestro y una GPU, y el resto de los parámetros exactamente igual. En este caso lanzamos el comando y como estamos en un clúster le tenemos que decir dónde está el Redis. Simplemente es el único cambio que necesita esta ejecución. Entonces, a la hora de ejecutar solamente tarda 13 minutos. Vamos mejorando. Pero claro, nosotros queremos probar hasta dónde es capaz de escalar esta herramienta. Qué capacidades de escalado, si existe algún límite máximo y, bueno, vemos en los repositorios que han hecho experimentos de muchos más cores, pero no tenemos hardware disponible. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos de la nube. Nos vamos a un proveedor de cloud y decimos, pues vamos a lanzar nuestro experimento reservando máquinas con CPUs y GPUs y muchos cores. En este caso utilizamos un nodo master que es una P3-16X Large que tiene 8 GPUs y 64 CPUs, esa máquina en sí misma. Y utilizamos 2 nodos, pues M4-16X Large, con 64 CPUs cada una. El coste por hora de este experimento, y se supone que es de corta duración, hemos visto que tarda 13 minutos utilizando 22 GPUs, pues puede ser, pues esta vale unos $10 en bajo demanda, son 7 en spot, y cada una de estas puede valer pues $4 en bajo demanda y $1 en spot. Entonces se nos puede ir a $10 el experimento por hora. Entonces, bueno, pues un coste asumible porque el experimento va a ser de corta duración. Entonces, lo mismo, pues nos lanzamos a configurar y en este caso también podemos escalar el número de GPUs. Queremos utilizar 128 CPUs, 2 GPUs. Esto es porque recordemos que teníamos 5 environments por cada uno de los workers, por cada CPU. Si lanzamos 128 CPUs por 5 son 640 partidas jugándose simultáneamente, genera muchísimas experiencias y si solo tenemos una GPU para recibir ese trabajo y trabajar en los descensos de gradiente que tiene que hacer el algoritmo, pues puede generar cuellos de botella. De la misma manera que utilizamos un parámetro que ayuda al paralelismo, que es el número de elementos que se cargan de forma simultánea dentro de las GPUs. Todo esto orientado a darle más capacidad, darle más paralelismo y ver si funciona. Y en este caso, pues después de configurarlo, le damos a ejecutar y el resultado fue sorprendente. No acabó.
Claro, inmediatamente pues decimos vamos a pagarlo todo y vamos a ver qué ha pasado para no incurrir en más gasto en la nube. Claro, va subiendo la factura por cada hora. Y decimos, claro, vamos a investigar y vamos a, pues en el repo de Rey, como estamos trabajando, todo investigador le ha pasado, ha implementado, ha querido usar una librería, una versión final de una librería que se ha desarrollado recientemente, pues aparecen las temidas issues. Y nos encontramos con esa issue. Pues resulta que el algoritmo Impala con el Pong no estaba funcionando tan bien como antes. Digo, claro, tiene sentido lo que nos ha pasado precisamente. Entonces, bueno, nos dio la pista y tirando del hilo, incluso pues documentando también en esa issue nosotros mismos, pues llegamos a la conclusión de lo que teníamos que hacer era un downgrade de versión. Habían metido algún cambio que afectaba al paralelismo en GPUs y al usar dos GPUs pues no escalaba demasiado bien. Y volvimos, bajamos de la 064 a la 061 y tuvimos que bajar también la librería de TensorFlow para hacerla compatible con esa versión de Rey. Y bueno, en este caso volvimos a ejecutar y en este caso solo terminó en 3 minutos y medio. En 3 minutos y medio teníamos un algoritmo capaz de resolver, con mucha capacidad de hardware, eso sí, de resolver el Pong. Jugó unas entre 6.000 y 8.000 partidas, pero ganar la partida en 3 minutos y medio pues significa que tiene capacidad de escalado. Para terminar, pues las conclusiones. Os dejo la partida, el agente es el verde, se deja meter el primer punto por compasión y por posicionarse. Bueno, sabemos que hay frameworks en Python que ponen al alcance de la mano, hay varios. Poner al alcance de la mano, ponerse a trabajar con Reinforcement Learning de una forma muy sencilla, como habéis visto. Prácticamente sin picar una línea de código lanzas experimentos. Ahora bien, puedes complicarte la vida y modificar el entorno, modificar la reward que te pasa, incluso pues, meter problemas más complejos y necesitas ya pues, ponerte a picar un poco más. Pero bueno, para lanzar experimentos, este ejemplo viene bien. La librería Rey y RLLib se adapta a tu hardware independientemente del hardware que tengas y la capacidad de hardware que puedas tener, desde un ordenador pequeñito hasta un clúster o incluso en nube con mucha capacidad de hardware y parece que escala bien. Por otro lado, hemos descubierto Skein, que permite desplegar cualquier aplicación en un clúster administrado por Yarn, lo cual nos ha resultado muy útil a nosotros. No sé si alguno de los aquí presentes se puede haber visto en el problema o en algún futuro verse en la necesidad, pues Skein le puede solucionar la papeleta. Y si habéis estado pendientes a la partida, hay una conclusión final que seguro que muchos de vosotros, sin haber jugado nunca este videojuego, viendo esa partida, ya sabéis ganar a la máquina. Y esto es algo muy útil. Mucha gente ha visto los vídeos del AlphaStar ganando a jugadores del StarCraft y ha aprendido nuevos trucos y nuevas maneras de hacer las cosas. Estos agentes nos abren en cierto modo los ojos a la hora de descubrir nuevas soluciones ante problemas. Es una cosa muy interesante y bueno, pues ¿a qué esperáis para empezar ahora mismo? Por último, pues en el IIC pues, buscamos gente, estamos contratando y buscamos estos perfiles, ingenieros, matemáticos, incluso psicólogos y lingüistas. Y si estáis interesados, pues en la página web pues tenéis el enlace de las ofertas de empleo que tenemos y demás. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Sí, tenemos tiempo. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas, gracias por la charla. Ha estado muy bien. Me he quedado con una duda. ¿Qué relación tiene que existir entre los recursos del máster y el esclavo, el nodo de ejecución? Porque no sé la responsabilidad que tiene el máster y, por tanto, no sé cómo hay que escalarlo respecto a lo que haya en el nodo. Asumo que si el nodo es muy rápido, pues obviamente va a haber mucho trabajo que tenga que gestionar el máster, pero Sí. conocer esa relación. Sí, en teoría, para que esto escale bien y paralelice bien, tanto el nodo máster como los nodos esclavos se recomienda que tengan la misma CPU. O sea, no vas a lanzar un 486 con una i7. Generaría cuellos de botella en la generación de experiencias. Entonces, se recomienda que sean homogéneos. En nuestro caso, el ejemplo del Data Lake, teníamos la misma CPU de distintas generaciones y notábamos cierta lentitud en comparativa con algunos experimentos, con el experimento que lanzamos en Amazon, que eran CPUs más homogéneas.
¿Ves? Y lo más importante es que el nodo máster sea el que tenga la GPU. Si no lanzas el máster donde tienes la GPU, no funciona. No, o sea que puedo descartar un nodo que tenga GPUs como que no quiera funcionar como máster, ¿no? Tienes que elegir ese. Si tú tienes una infraestructura con varios ordenadores y solo uno de ellos tiene GPUs, tienes que usar ese como máster. Y si lo tengo en varios, Sí, uno como sí. máster y las demás se ignoran. Eso es. ¿Más o menos el número de nodos que le puedes poner al máster es lo que se te da la gana o hay un Sí, momento a partir es del lo que te cual- dé la gana. Nosotros Vale. hemos hecho este experimento con 128, pero teníamos la capacidad en el clúster de poner 256, pero tampoco mejoraba los tiempos. Llega un límite, depende del problema que tú quieras resolver, pues puede llegar a un límite. Vale, de acuerdo. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, muchas gracias.